Buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios porque ya podemos estar, ya hemos llegado la tercera clase del discipulado para nuevos creyentes. Vamos a comenzar con una oración esta mañana. Dios los bendiga. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias que nos permite, Señor, levantarnos a un nuevo día. Gracias por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Fortalécenos, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Tú sabes que somos débiles, pero tú eres fuerte. Límpianos con tu sangre, fortalécenos con tu Espíritu Santo. Guíanos a toda la verdad. Y te ruego por mis hermanas y mis hermanos, Señor, que te han conocido y te necesitan, Señor. Yo te pido que seas tú obrando, Señor, según la necesidad de cada uno, Padre. Guíanos en esta mañana, Señor. Tú eres nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio, la clase número 3, se llama Venciendo la Tentación. Bueno, siempre me gusta hacer un repaso de lo que hemos aprendido. Decíamos que la primera pieza importante de nuestra vida cristiana es la seguridad de nuestra salvación, porque es la mayor necesidad del ser humano. El saber el destino de su alma, también es la mayor liberación porque sabemos que hemos fallado de muchas maneras, algunos más, otros menos, pero Dios nos ha liberado de esas pesadas cargas y nos ha libertado de todas las cosas que nos podían perseguir tanto en el cielo como en la tierra, gracias a la misericordia de Dios a través de Jesús. Esto no fue un asunto nada más de una decisión de Dios unilateral, sino que dio la vida de su Hijo en la cruz. Hubo un pago, un precio de nuestra salvación, de nuestra liberación, y ya les hemos dicho que por eso hemos decidido ir a través del camino de la fe en Jesucristo, porque todos los esfuerzos humanos serán inútiles al final, mientras que a través del Señor tenemos una libre entrada y acceso a la presencia de Dios, a la libertad, a la bendición. Así que con la ayuda de Dios estamos listos para comenzar una aventura que es el servir a Dios. Muy bien, así que lo primero que Dios nos da debe estar en nuestra mente la seguridad de saber que no importa que si está delante de nosotros, estamos a salvo con la gracia de Dios. Bueno, acuérdense que en esa clase aprendimos dos versículos, Juan 3:16 y Juan 5:24. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa de Dios, que ya es un hecho, que al atravesar la puerta de Cristo ya estamos a salvo. Amén. Aprendimos en la lección número 2 entonces que pues no se trata solamente de recibir la salvación y ya, porque no morimos en el momento, sino que Dios tiene un camino que es necesario que recorramos en esta vida. No sabemos de qué tanto tiempo, pero ya no estaremos solos. La presencia de Dios nos acompañará durante toda nuestra vida. Él nos guiará, Él nos fortalecerá, Él nos levantará, Él nos rescatará. Él es fiel. Y por eso aprendimos el pasaje de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ya estoy unido con el Señor, Él está en mí y pongo toda mi confianza en el Señor para salir adelante. Yo me acuerdo mucho de una historia, la historia de Sansón. Él fue el hombre más fuerte que ha habido en la tierra según las Escrituras, y su fuerza radicaba en la fuerza que el Espíritu Santo le daba. Así que Dios por eso nos da su Espíritu para darnos fuerza. También la iglesia cristiana cuando nació, necesitaba fuerza, necesitaba poder para vencer al mundo que le había tocado vivir, y por eso Dios mandó sobre su iglesia su Espíritu para darles el valor que necesitaban, la sabiduría. Así que bueno, Dios está con nosotros, Él va adelante, a los lados y detrás de nosotros. Así que tampoco estamos en riesgo, pero tenemos que aprender a vivir en medio de la presencia de Dios. Dios nos ha dado 3 grandes herramientas para la victoria. Una
es la sangre de Cristo, porque allí encontramos la justicia de Dios. Antes éramos esclavos, estábamos lejos, ahora a través de Cristo estamos cerca, somos libres, y esta posición nueva de honra nos la da la sangre de Cristo. Y Dios ha borrado nuestros pecados y confiamos que hay un camino firme por donde vamos, porque la justicia de Dios ahora estamos del lado de la justicia de Dios a través de la sangre de Cristo. También Dios nos ha dado la poderosa palabra de Dios. Dios es el que manda, Él es la autoridad, y no solamente dice su palabra, sino que con su poder sostiene su palabra. Así que tenemos que aprender a confiar en la sangre de Cristo y en la palabra de Dios. Y así vamos a comenzar esta carrera que yo les he dicho que es una carrera de obstáculos. Dios no ha prometido a los creyentes que la vida cristiana será fácil, aunque no tampoco será un calvario todo el tiempo, pero sí es cierto que es una carrera en la cual hay obstáculos. Dios nos ha prometido que todo será fácil, pero ha prometido ayudarnos y darnos la victoria. Eso es lo importante, ¿sí? Pero bueno, no vamos a... ¿Por qué hablábamos un poquito acerca de los obstáculos? ¿De dónde vienen esos obstáculos? Bueno, principalmente vienen del enemigo, de nuestras almas. Sabemos esta resistencia Dios la usa como todas las resistencias que hay para fortalecernos. Es Dios el que permite esto para el bien de nosotros. Y bueno, todo el escenario en el que estamos. Y es una carrera de obstáculos. Cada obstáculo va a venir de acuerdo, como les he dicho, a tu personalidad, a tus propias debilidades, a el entorno donde tú estás, al plan que Dios tiene, el plan que tiene para ti, a lo que está sucediendo en nuestros días. Por ejemplo, ahorita estamos atravesando por una prueba a través de estas enfermedades, estas pestes, pero con la gracia de Dios hemos salido adelante. Así que Dios nos da la fuerza que necesitamos para todo. Pero la Biblia nos enseña, nos aclara que hay una resistencia, que tenemos un enemigo, que no esperemos ir sin obstáculos, sino que habrá obstáculos en el camino. Pero por eso Dios nos ha dado de su fuerza, de su espíritu y de la capacidad en el Señor, de la gracia de Dios para poder librar cualquier obstáculo en el camino. Acuérdense que vale la pena caminar por aquí a pesar de que haya obstáculos, porque al final obtendremos el premio, la vida eterna. Llegaremos a ese lugar que Dios nos ha prometido, pero es un lugar para vencedores. Así que tenemos que aprender, tenemos que crecer en fuerza, en carácter, en conocimiento. Poco a poco vamos a ir aprendiendo esto, pero la Biblia en sí nos aclara de que existe un personaje allí que fue el primero que se rebeló contra Dios, que es Satanás, que es el diablo. Y dice la escritura, 1 de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, dice: sean sobrios, o sea, estén alertas y estén velando, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que bueno, hay peligros en el camino. Hay que estar alerta, estar velando, porque tenemos un adversario. Ahora, el enemigo, hay tres adversarios para un creyente en este camino. Primero, el adversario principal serás tú mismo, porque tú mismo, tus debilidades son las cosas que el enemigo va a usar contra ti. Está el enemigo, está tu carne, está el enemigo, pero también está el entorno a nuestro alrededor, que en este mundo está en contra de las cosas de Dios. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. 2 Timoteo 2:26 dice que antes de que recibiéramos a Cristo, estábamos atados, cautivados por el poder del enemigo. Dice: de esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos del diablo, que los mantiene esclavizados y sujetos a su voluntad. Así que el mal opera principalmente, obtiene su ventaja sobre aquellas personas que no tienen el Espíritu Santo, aquellas personas que no se han rendido a Cristo. Ellos están esclavizados y obligados muchas veces a hacer las cosas que están mal. Pero la Biblia dice que nosotros ya no. El enemigo, este enemigo,
este adversario que tenemos está limitado y ya no tiene derecho alguno sobre nosotros. Por eso es nuestro enemigo, porque ya estamos en otro bando diferente. Colosenses 1, 13 al 19 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cuando uno está lejos de Dios, cuando uno ha pecado, ha hecho mal, está fuera de la ley de Dios, entonces las tinieblas tienen un derecho o se toman el derecho sobre esas personas. Pero Dios dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, Dios, a través de esta salvación, a través de esta liberación que se hizo en la cruz, nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, sino al reino de Cristo. Así es decir, el enemigo ya no tiene ningún derecho. Muchas gracias. Sobre nosotros. Así que somos libres en el nombre del Señor. Muy bien, Él nos ha librado y ahora estamos en esta tierra no como víctimas, sino que somos instrumentos en las manos, instrumentos poderosos en las manos de Dios. Somos instrumentos para bendecir a esta generación. Dios no nos hace responsables de las generaciones anteriores a nosotros o las que serán después de nosotros, sino que nosotros estamos preparados para enfrentar los retos de este tiempo con la ayuda de Dios. Sabemos que el principal reto o la principal misión que tenemos como cristianos en la tierra es ayudar al Señor en este propósito de salvación. A Dios le interesa rescatar a las personas que están atadas, esclavizadas al pecado, que estaban como nosotros, con temor, con dolor, con vergüenza, con rechazo, perdidos, esclavizados al pecado, y el Señor quiere llegar, y hay muchos todavía que necesitan, que están buscando esta salvación, y nosotros vamos a ser los instrumentos para esto. Así como el enemigo ya no tiene derecho sobre nosotros, no puede llegar a nuestra vida, no tiene ninguna potestad, ningún derecho sobre tu vida, ni sobre la mía, ahora que estamos en Cristo, que somos libres. Entonces su ataque no es un ataque directo, sino va a ser un ataque indirecto. Es decir, que va a necesitar que nosotros le abramos la puerta, va a necesitar que nosotros le demos lugar para poder atacarnos. Por eso la principal arma ahora indirecta del enemigo es la tentación. La tentación. Adán y Eva habían sido traídos al huerto del Edén con un propósito de Dios y tenían todo lo necesario para poder vencer, para poder hacer ese propósito. Así que Satanás no pudo hacer un ataque directo sobre ellos, pero fue un ataque indirecto. Les engañó para que cayeran en la tentación. Así que pues tenemos que tener cuidado. Hay obstáculos en el camino, pero muchos de esos vamos a librarlos con facilidad, a menos que nosotros le abramos una puerta al enemigo. Dice la escritura en Isaías 59, 1 y 2, dice, la mano del Señor no se acorta o no está cortada para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. ¿Sabes qué es lo que más, lo que le quita y le resta la fuerza al creyente? Que haga algo que ofenda a Dios y que eso le interrumpa su comunión. Eso es el escenario que el enemigo quiere. Quiere que tú pierdas el aliento. Cuando tú estás bien espiritualmente, cuando tú estás caminando correctamente por donde Dios quiere, tú estás fuerte, tú tienes fe, tú tienes gozo, tú tienes bendición, las cosas van a salir. El enemigo puede darte una flecha y a ti te va a caer una hamburguesa. Porque así es Dios, Él cambia lo malo en bueno, pero cuando nosotros hacemos voluntariamente algo que está mal, cruzamos una línea no permitida, entonces allí es el escenario que el enemigo quiere, porque ahí sí puede aprovechar para
para asustarnos, para traer cosas negativas a nuestra vida. ¿Ok? Dice la Escritura en el Salmo 66, 18 y 19, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Cuando nosotros, con las astucias del enemigo, logra entrar a través de nuestras debilidades y nosotros pecamos contra Dios, vamos a sentirnos lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, somos vulnerables. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros vamos a progresar y vamos a prosperar en la vida en medio de las pruebas y de las luchas, en victoria, unidos perfectamente al Señor. Por eso es importante que aprendamos a cada día, al iniciar el día, durante el día, al terminar el día, estar en comunión con el Señor. Las fuerzas nos vienen del Espíritu, las fuerzas nos vienen de Dios. Somos valientes. Yo les decía, yo cuando estoy conectado con el Señor, todo me sale bien, todo me sale bien. Soy prospero y progreso y avanzo. Pero si yo le doy lugar al enemigo, entonces entro como en una espiral donde tengo temor, donde las cosas se me complican, en fin. Porque la Biblia dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que nada vamos a poder hacer si nos alejamos del Señor. Si vamos caminando con el Señor, entonces ahí hay victoria, hay poder. No importa las circunstancias difíciles, hasta uno se sorprende porque uno dice, debería estar preocupado ante esta situación, pero uno siente paz, las puertas se abren, la ayuda viene de todas partes y sales adelante. Pero cuando te apartas del Señor, entonces las cosas se complican. Por eso el enemigo no puede tocar tu vida de ninguna manera directamente. Tiene que ser con tu permiso, que tú le des la oportunidad. Por eso empieza a ser una labor. La tentación es llegar a influirnos de alguna manera, a incitarnos a tomar una mala decisión, a hacer algo que no está bien. Porque aunque nosotros somos creyentes y hemos aceptado a Cristo, dice la Biblia que ha nacido en nosotros una nueva vida y que somos una nueva criatura. Sí es verdad, pero al mismo tiempo que está este nuevo deseo de servir a Dios, aún allí va a permanecer en nosotros esta debilidad humana que la Biblia le llama la carne. Así que hay una confrontación, siempre una decisión que tomar. ¿Haremos las cosas del lado del Espíritu o haremos las cosas del lado de la carne? Así que nosotros como creyentes debemos estar siempre del lado del Espíritu, porque allí es donde está nuestra fuerza. Nuestra fuerza no va a estar en la mente nada más, en las emociones, en las cosas que vienen de afuera, sino que la fuerza de nosotros va a venir de adentro, va a venir del Espíritu Santo. Así que necesitamos respetar al Señor, tenemos que respetarlo y entender que la única manera en que podemos ir caminando, progresando, brincando los obstáculos es a través de la ayuda que Dios nos da, porque el Señor tiene todos los recursos, hermanos. Él es Dios, acuérdense, Él es el que manda. No manda el gobierno donde estamos, no mandas tú, no manda tu mente, no mandan tus emociones, no manda las circunstancias. El que manda es el Señor, y es verdad, porque Él tiene toda autoridad y poder, y tú lo vas a experimentar en tu vida, pero necesitas entender eso, que el Señor es el que está en el dominio total. Todos los demás, aún del diablo para abajo, todos somos criaturas. El único que manda es el que nos hizo a todos, es el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, Hebreos 4:15 dice que el Señor, que la tentación en realidad pues, nos va a llegar a todos, y no es mala la tentación, es una oportunidad. Si el enemigo llega a venir a tentarte, existen pruebas y tentaciones. Las tentaciones vienen del mal, de la naturaleza pecaminosa, con el propósito de hacernos, es una trampa para caer, mientras que las pruebas que Dios permita son instrumentos para graduarnos, para seguir avanzando, son escalones que nos van a llevar a niveles más altos. Así que siempre el Señor, cuando permite algo en nuestra vida, tiene el propósito de ayudarnos
de que eso sea bueno para nosotros, a pesar de que no lo veamos de esa manera. Pero no estaremos solos. El Señor sabe lo que es ser tentado y Él nos va a ayudar. Hebreos 4:15, les repito, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que el Señor, Él venció cualquier tentación, y nosotros sabemos de antemano que las pruebas, las tentaciones, los obstáculos estarán enfrente de nosotros, pero mayor es el que está con nosotros. Dice la Biblia que es parte del camino. No debemos esperar. Yo les decía, Dios nos prometió que fuera sencillo, pero prometió darnos la victoria. Eso es lo importante, porque acuérdense que ¿cómo vamos a llegar un día a la presencia de Dios? Tenemos que ser dignos de entrar en el reino. Por eso tenemos que crecer y fortalecernos, y con la ayuda de Dios alcanzaremos esa medida que el Señor quiere para cada uno. Acuérdense que en este mundo mucha gente se limita a vivir de la peor manera, sin esfuerzo, pero Dios no es así. Dios quiere que tengamos una excelencia y vayamos hacia adelante. Así que dice la Escritura en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que no habrá recompensa sin victoria. Así que para que pueda haber una victoria tendrá que haber una batalla. Así que, pero no tengan miedo. El espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, es un espíritu de dominio propio. En el nombre de Jesús, donde tú estás, vas a progresar, vas a salir adelante con la ayuda de Dios, porque el Señor está con nosotros. Así que aquí es muy importante hacer caso a las indicaciones de la palabra, y por eso estamos dando estas clases de discipulado, porque son las piezas importantes del fundamento de tu vida cristiana. Esas no son simplemente clases que vas a aprender y las vas a dejar. Ahí se van a quedar, y depende de que también estén construidas estas bases, es que tú vas a poder mantenerte firme. Si tú no construyes un buen cimiento en tu vida cristiana, vas a titubear, puedes caer. Así que por eso les decía, la primera piedra es: tú sabes que estás a salvo. Ya lo más importante, tu mayor preocupación de tu alma ya está segura en las manos de Dios. Así que camina con valentía, porque ya eres salvo. Ya Dios te alcanzó, ya te salvó. Así que, y eso es glorioso. Además, ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes la fuerza que Dios te ha dado para salir adelante. Amén. Pero tienes que reconocer entonces que sería un engaño decirle a los creyentes que todo será sencillo. No, hermanos. No te preparas para un día nada más de irte allá a Cancún, a la playa. Tú te levantas y te vas, pero para la batalla sí te tienes que preparar. Así que Dios ha prometido, y todo lo que vas a aprender aquí lo vas a necesitar para tu vida, para que venzas, para que triunfes, para que salgas adelante. Así que pon mucha atención y aprende cada una de estas verdades, repásalas las veces que sean necesarias, porque vas a darle solidez a tu vida espiritual, a tu vida en general. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tenemos que tener, como hay obstáculos, hay que tener que estar viendo el camino para no caer. No va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana. Es decir, las cosas con las que vamos a lidiar serán cosas pues que todo el mundo pasa. No porque somos cristianos vamos a pasar por otras cosas. Simplemente son las cosas, o porque si tú no fueras cristiano no tendrías que pasar por pruebas. Al contrario, tú como quiera vas a pasar por las pruebas, pero ahora hay un camino seguro para vencerlas. Eso es lo importante de estar en el Señor. Así que no va a venir, vamos a tener que tener cuidado de no caer. Vamos a ver que las tentaciones van a ser simplemente al nivel humano, pero Dios en su fidelidad no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y esto yo te lo puedo garantizar, porque yo mismo lo he visto en mi vida. Somos débiles, pero Dios no nos va a permitir ser tentados más allá de nuestras capacidades. Es cierto, Dios va a graduar
dependiendo de cómo somos nosotros, dependiendo del nivel del llamado que tenemos en el Señor, así serán las pruebas que vengan a la vida. Estarán graduadas a la capacidad que Dios sabe que Dios nos ha dado para enfrentarlas. Así que con la gracia de Dios podremos con lo que venga a nuestras vidas. Dice, porque no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que también les dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que siempre habrá finalmente una manera de salir de aquello, una manera de escaparnos de estas cosas, porque Dios así es fiel. Y vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en la palabra de Dios. Dios había llamado a sus discípulos. Acuérdense, la primera parte, bueno, yo les digo que también estamos transmitiendo un estudio del Evangelio de Lucas. Ahorita vamos en el capítulo 3. Si usted quiere estar aprendiendo más del Señor, cada miércoles estamos subiendo un video acerca del estudio de Lucas. Bueno, pero entonces el Señor había llamado a sus discípulos. La primera parte del ministerio de Cristo fue muy sencillo, especialmente para sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba allí, porque primeramente era mostrar el poder de Dios, era regalar de las gracias del Señor, y pues el Señor iba y sanaba y multiplicaba los panes, y bueno, milagros por doquier y de todas maneras, y bueno, todas las multitudes de personas venían a recibir milagros. Pues si el Señor viniera ahorita a repartir milagros, también las iglesias estarían abarrotadas completamente. Pero llegó un momento del ministerio de Cristo donde ahí había que ya estar dispuestos a caminar con el Señor. Era el mismo Señor milagroso, pero ahora el camino que Él iba a llevar, le llevaba a la cruz, y ya las multitudes ya no quisieron caminar con Él. Solamente los que conocieron que Él era el Salvador, aquellos que creyeron en Jesús, caminaron con Él. Y por eso les decía, si tú has recibido a Cristo, has recibido al Señor que hace milagros, al que hace todas las maravillas, pero Él tiene un propósito en esta tierra. Y ya vendrán en el futuro los tiempos esos que esperamos, ¿verdad? De los premios, de la gloria, de no tener dolor, ni llanto, ni nada. Pero aquí en la tierra ahorita tenemos que caminar con el Señor. Bueno, entonces ya iba el Señor, casi estaba a punto de ser crucificado en la famosa última cena. Y entonces ahí les dice a sus discípulos que algunos se iban a escandalizar de Él esa noche, porque Él iba a ser llevado preso y después iba a ser crucificado. Y entonces uno de sus discípulos, el más valiente o el más animado, era el apóstol Pedro. Y vamos a ver lo que le dijo Pedro en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nosotros aprendimos que más adelante, ¿qué fue lo que pasó? Pues 3 veces Pedro negó a su Señor delante de la gente, en el momento en que él debía haber sido valiente y donde pudo haber cumplido esa palabra que él había dicho, lejos de que él pudiera ser fiel al Señor, él cayó. Y bueno, sabemos que él se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Pero tenemos que entender entonces que nosotros no somos fuertes en nosotros mismos. No confíes en ti. No andes prometiendo nada. Yo me acuerdo en algún momento un cristiano va a la iglesia y sigue: y ahora sí te prometo, Señor. No prometas nada, porque antes de que prometas vas a fallar, porque tú no eres garantía. Más bien, humíllate a Dios y dile: Señor, ayúdame a vencer. Dame la fuerza. Humíllate a Dios. Reconoce que tú no puedes. Reconoce que las fuerzas humanas no son suficientes para vencer. Habrá momentos en que uno se dé cuenta, y es muy importante que desde ahorita entiendas que tú dependes del Señor, que la victoria va a estar no en tu fuerza, no en tu sabiduría, sino en el poder que Dios va a obrar. Entonces, por eso es importante. Si Pedro hubiera dicho: Señor, ayúdame a no negarte, ayúdame, Señor, yo me gustaría a mí estar enfrente de ti, ser valiente. Entonces yo sé que el Señor le hubiera dado a él la fuerza. Pero Pedro tenía que aprender algo. No podía confiar en él mismo. Tenía que confiar en Cristo. Y de ahí en adelante, también a veces caer no necesariamente es malo,
a veces cuando Dios nos permite darnos cuenta que somos débiles, porque a veces somos muy buenos para juzgar a los demás. Así creemos que nosotros lo hacemos bien, juzgamos a los otros, pero cuando nosotros también nos equivocamos como los demás, pues aprendemos a ser humildes y decir, bueno, pues es que todos de alguna manera fallamos o nos equivocamos. Así que he aprendido algo, la humildad no es gratis. Dios te va a enseñar que tú no eres tan bueno, ni tan perfecto, ni tan poderoso. Y es mejor que desde un principio entiendas esto. Ahora, cuando se trata de tentaciones, cuando yo te he dicho que hay pruebas y tentaciones, cuando son tentaciones, o sea, que el enemigo va a venir, es como hace trampas el enemigo y llega siempre, no cuando estás fuerte, llega cuando estás débil. Así que hay que aprender que de las tentaciones hay que aprender a huir de ellas. No hay que meternos en circunstancias o situaciones. Es el plan del enemigo a veces que tú te metas en circunstancias donde él tenga ventaja sobre ti. Por eso hay que aprender a tomar buenas decisiones con la sabiduría del Señor. Yo no me debo de exponer a circunstancias como acuérdense de la tentación del Señor. Cuando llegó Jesús, el enemigo para tentar a Cristo, en una ocasión le dijo, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde arriba. O sea, quería que el Señor hiciera algo que no estaba bien, que se suicidara. Qué terrible es esa situación. Y que dijera que al cabo Dios ha dicho que te va a salvar. Hay que tener cuidado, el enemigo le gusta. Usa, y vamos a ver ahorita de qué manera van a venir estos ataques del enemigo, estas tentaciones. Pero hay que aprender entonces que hay que huir, no te pongas en circunstancias donde puedas, sabes que la mejor manera a veces es huir de estas cosas. No se trata, había una historia de un niño que quería, para darme a entender, que quería vencer la tentación, entonces estaba ayunando y se puso frente a un pastel, el pastel más delicioso que te puedes imaginar, que le gustaba a él, y ahí estaba enfrente del pastel, y el niño decía, le dijeron al niño, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, estoy venciendo la tentación. Entonces, ¿qué pasó? De rato, pues el pastel ya tenía una buena mordida. Así que no debemos exponernos, somos débiles y tenemos que reconocer. El Señor nos dijo que velemos, que oremos, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto, esta carne donde habitamos es débil, por lo tanto tenemos que aprender a veces es necesario huir, cambiarte de casa, cambiarte de lugar, ir por otro lado, pero bueno, Dios te va a guiar en cualquier decisión. A veces hay que enfrentar las cosas. Cuando son pruebas, tenemos que enfrentarlas, pero Dios nos va a dar la sabiduría, pero siempre tenemos que enfrentarlas con la ayuda de Dios, nunca con nuestras propias fuerzas, nunca pensando que nosotros vamos a hacerlo nosotros solos, sino con la ayuda de Dios. Acuérdate que Dios ha prometido ponerle un freno a la tentación. A mí, en mi experiencia, nunca he sido tentado más allá que mis fuerzas. Dios sabe, hay cosas que Él no ha permitido en mi vida porque Él sabe que yo no podría con esas cosas. Así que también lo hará contigo. Nada más llegarán a tu vida las pruebas y las luchas que Dios sabe que puedes con su ayuda vencer. Siempre habrá con la ayuda de Dios una manera de escapar de las trampas del enemigo. Hay que siempre buscar estas salidas y pedirle a Dios que nos muestre cómo podemos huir de estas cosas. Entonces, Hebreos 2:18 dice, por cuanto él mismo fue tentado, hablando de Jesús, él en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Realmente uno va a fracasar y va a caer porque rechaza la ayuda de Dios. Parece increíble que eso sea, pero es cierto. El enemigo nos trata de engañarnos para que no queramos usar la ayuda de Dios. Así que tenemos que ser sabios en siempre permitir que Dios nos ayude. Necesitamos de esa ayuda y contamos con la ayuda que el Señor nos da. Así que según este pasaje de 1 Corintios, del versículo 10, que va a ser el siguiente versículo que tenemos que aprendernos, 1 Corintios 10, versículo 12 al 13, que voy a recordarlo aquí poquito, este versículo. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis
podéis resistir, sino que les dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y añade otra parte, amados míos, huyan de la idolatría. ¿Sí? Hay que huir de las, porque ahorita vamos a ver, entonces aprendimos 3 cosas. Número 1, hay que ser honestos con Dios. Y hay que reconocer que nosotros no tenemos la fuerza para vencer. Eso es lo primero que tienes que hacer ante cualquier circunstancia. Señor, ayúdame, yo sé que yo no voy a poder solo, pero tú me vas a ayudar. Eso es muy importante, porque si no vamos a hacer lo que Pedro, pensando en que podemos, vamos a fracasar. Segundo, hay que tomar una decisión y pedir inclusive la ayuda de otros. Acuérdense que tenemos al Señor y a nuestros hermanos. Oye, ore por mí porque tengo esta necesidad. Siempre oremos los unos por los otros. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. Acuérdense que la fuerza de nosotros es como la de Sansón. Viene del Espíritu y necesitamos ser fortalecidos por Él. Y número 4, hay que renovar nuestra mente y llenarla de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo va siempre a atacarnos en la área de nuestra debilidad. Acuérdense que yo les decía que nosotros la primera batalla va a ser con nosotros mismos, va a ser en el entorno donde vivimos, en el país donde estamos. Todo tiene que ver los propósitos que Dios tiene. De esa manera se van a presentar esas cosas, pero el enemigo, como todo enemigo, siempre se va a fijar en atacar las debilidades, y cada quien tenemos diferentes debilidades. Donde tú eres fuerte, probablemente yo sea débil, o al revés. Entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta que estos obstáculos van a venir a tu vida de acuerdo a tus debilidades. Por eso hay que aprender a reconocer las áreas de nuestra debilidad. Lo primero que el enemigo trata de hacer es llamar nuestra atención para engañarnos, y vaya que es muy bueno en esto el enemigo. Es un maestro en el arte de engañar. Así que acuérdate que el enemigo ya está vencido, el Señor ya lo venció, pero usa la astucia para engañarnos a nosotros como cristianos. Tiene la facultad de influir en las emociones de nosotros, en las personas que están a nuestro alrededor, inclusive a hacernos ver cosas que no son. Por eso tenemos que tener la sabiduría del Señor. Acuérdate por qué Adán y Eva fue la primera que fue engañada por el enemigo, porque le dijo que el fruto prohibido que Dios les había dado realmente era bueno para ellos, y ella creyó esa mentira. Así que el primer paso, una de las primeras maneras en que el enemigo viene es a través de la tentación, de la seducción, o sea, tratar de provocarnos a hacer cosas que no están bien, a tomar malas decisiones. Por ejemplo, puede ser en el área financiera. Muchas veces nosotros, en lugar de pedirle a Dios las cosas, ahora pídele a Dios lo que necesitas y espera en el Señor. Él va a mover las circunstancias. No quiere decir, a veces, no quiere decir, mucha gente malinterpreta y dice, no, pues es que todo se lo quieres pedir a Dios, ¿no? Es así, es que de Dios vienen todas las cosas, como ahorita mucha gente tiene fuerza, tiene salud, pero no tiene trabajo porque no hay trabajos. Entonces, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Ahora, no debemos pensar que eso quiere decir que vamos a ser flojos, que no vamos a hacer nada. No, Dios nos dirá lo que tenemos que hacer nosotros, pero nosotros dependemos del Señor. Así que no tomes decisiones financieras sin la dirección de Dios, porque a veces las trampas vienen por ahí para enredarte con deudas que no puedas pagar. Te provoca emocionalmente para que tomes una mala decisión. Por eso tienes que tranquilizarte, orar al Señor y pedirle dirección y tomar una buena decisión. Fíjate, eso fue lo que intentó hacer Satanás con el Señor cuando le dijo, primero le dijo pues que convirtiera las piedras en pan, que se aventara, pero después le dijo, mira, lo quiso engañar diciéndole que él era dueño del mundo y que le podía regalar eso. No es cierto, es una mentira. El único dueño de todas las cosas es Dios. Él las hizo, Él las creó, Él es dueño. Si acaso el enemigo tiene influencia sobre este mundo perdido, sobre la corrupción que hay en este mundo, sobre esas cosas que al final traen muerte.
pero no era el reino que el Señor quería tomar. Por eso, pero le dijo que lo adorara, que se rindiera a Él, que podía evitar la cruz. Y el Señor le dijo, aléjate de mí. Entonces, trata de manipularnos. Otra manera que el enemigo trata de hacer es manipularnos emocionalmente, a través de personas, de cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. El único que tiene derecho sobre nosotros y que tiene autoridad sobre nosotros es Dios. Así que no tenemos que obedecer a nadie más que al Señor. Él es nuestra autoridad. Claro que Él quiere que aprendamos a respetar las autoridades, debemos ser respetuosos de las autoridades, pero debemos entender que a veces el enemigo trata de manipular, o a veces manipula a las personas que están cerca de nosotros, y por eso tenemos que tener cuidado. Cuando venimos a la vida cristiana, muchas veces trata de ridiculizarnos, porque antes, yo me acuerdo de la vida cristiana, cuando comencé, en un principio, alguna gente se puede burlar de nosotros o criticar nuestra decisión de haber aceptado a Cristo, pero no te debe de interesar, porque si antes la gente no se fijaba en nosotros ni nos ayudaba, nos criticaba, estaba contra nosotros, ¿por qué después quiere que dejemos al Señor? Porque el enemigo, hay una manera que trata de estorbarnos, que es a través de la burla, de la crítica de las personas. No que muy cristiano, cuando nos equivocamos, o a poco tú ya vas a la iglesia, en fin. Pero acuérdense que nosotros no hemos venido a nadie más que a Cristo. Él es el Señor y es la verdad y es lo justo. El Señor hizo todo este mundo y Él nos envió la ayuda. Yo les he dicho que yo en mi vida experimenté la necesidad de ayuda, y yo sentía, y realmente no había, o era la ayuda muy poca o ninguna de la gente que estaba alrededor de nosotros, de los que podían ayudarnos. Yo me preguntaba por qué, pero ahora yo sé que mi ayuda viene de Dios. Entonces eso es hermoso. ¿Para qué tienes agentes ahí, compromisos con personas que ni te quieren ni te van a ayudar, mientras que el Señor te ama y te va a ayudar? Así que no hagas caso de eso. Yo me acuerdo que cuando uno andaba haciendo las cosas que hacía, no le importaba lo que los demás dijeran, pues menos ahora. Así que no hagas caso. Finalmente el enemigo sabe, si uno es débil ante las críticas, recuerdas que el enemigo va a utilizar la debilidad. Por ejemplo, el apóstol Pedro cayó porque de alguna manera él buscaba aceptación popular, o de alguna manera él quería sobreguardar su vida. Y cuando fue expuesto en una situación así, él cayó, porque el enemigo utilizó a las personas para influirle vergüenza y temor a Pedro. Pero el Señor está con nosotros, así que si lo que primero va a tratar es de engañarnos, de seducirnos a hacer cosas incorrectas, tratar de manipular nuestra vida o hacernos retroceder a través de las críticas. Es muy común que a veces aún las parejas, si tú no es cristiana, o la familia, o los hijos, o alguien, pueden criticarnos, pero no importa. Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Y es mejor que seamos reconocidos por el Señor que ser reconocidos por las personas, que finalmente ellas también necesitan del Señor. Entonces, otra estrategia del enemigo es tratar de espantarnos, de asustarnos, de provocar temor a nuestras vidas de alguna manera. Pero acuérdate que tú ya estás a salvo y nada, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así que Dios quiere que aprendamos a tener valor. Yo les decía, si tú estás cerca del Señor, tú no vas a tener temor de enfrentar las circunstancias de la vida, porque mayor es el Señor que está con nosotros. Puede entonces haber, para algunos, a veces hay circunstancias de ataque, como situaciones de ataque de enfermedad. Yo recuerdo una ocasión, ahora yo estoy hablando en general de toda la vida cristiana, no quiere decir que todo esto va a llegar rápidamente, a lo mejor a ti nunca te va a pasar esas cosas. Acuérdate que yo te digo que depende de las circunstancias, dónde tú estás, qué estás haciendo, cuáles son tus debilidades, pero de que habrá obstáculos, los va a haber, y yo menciono los diferentes obstáculos que hay, o los obstáculos inclusive que yo mismo he pasado en mi vida, pero el Señor siempre me ha ayudado a levantarme. Yo me acuerdo una ocasión en que, bueno, estando mis hijos pequeños, estaban mis hijos pequeños, y se enfermó mi hija mayor, Lynette, primero,
de los bronquios y la hospitalizamos. O mi hijo Dani, ya me revolví ahí quién estaba ahí, pero estaba enfermo de eso y estaba hospitalizada. Me parece que sí era Linet, y entonces estaba allí y entonces pues es duro cuando tus hijos están enfermos. Yo me acuerdo que pues, le tenían que poner el medicamento por el bracito y yo me dolía mucho esa situación. Entonces dejé a mi esposa cuidándola a mi hija y yo me regresé a la casa con los otros dos niños. Y me acuerdo que yo tenía miedo porque empezó mi otro hijo David y algo me decía en mi mente que mi hija estaba muy enferma ya y que también mi otro hijo se iba a enfermar. Pero en ese momento el Espíritu de Dios me dio fuerza, me dio valor para confiar en la sangre de Cristo. Y me acuerdo que salí afuera y grité la victoria de Cristo sobre mi familia. Y en ese instante yo le dije al enemigo, tú no vas a enfermar a mi hijo y mañana mismo voy a recoger a mi hija de allá del hospital. ¿Y sabes qué pasó? Esa misma hora mi hijo no se enfermó y al otro día mi hija ya estaba en la casa, porque tenemos que entender que el Señor está con nosotros, pero si permitimos que el enemigo nos azorrille, como dicen en algunas partes, nos asuste, nos atemorice, pues se va a salir con la suya. Pero no, no importa lo que diga, Él no manda nadie, manda el Señor, Él es el que manda, amén. Yo les he dicho que a veces hay circunstancias donde el enemigo nos ataca financieramente, con trampas. Yo me acuerdo de una ocasión en que pues yo estaba muy tranquilamente y alguien llegó y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me sobran 15,000 pesos, se los presto. Yo no se los había pedido prestado, ni había considerado yo nada, pero llegó de repente y a quién se negaría a recibir un cheque de 15,000 pesos, y me dijo, me los paga cuando quiera, pero era una trampa. No que la hermanita tuviera mal deseo, me quería ayudar, pero yo no estaba preparado para agarrar ese dinero. Entonces cuando lo tomé, me acuerdo que me quemaba las manos, porque yo quería gastármelo. Fui a una tienda y ese día quise gastarlo y no pude, como 2 veces. Fui terco hasta que lo gasté en cosas que lo último que me quedó fue la deuda, y como 3 años estuve que pagar esa deuda. Por eso decíamos, hay que aprender a saber que hay que estar observando de dónde vienen las cosas. Yo me acuerdo también que a veces el enemigo trata de, a veces, por ejemplo, los jóvenes, comprometerlos con personas equivocadas para lastimarles su vida, para estorbarlos. Por eso ya no tomen ninguna decisión por ustedes mismas, por ustedes mismos. Pídenle a Dios dirección y Él los va a ayudar sorprendentemente. No sé cómo, pero sorprendentemente Dios los va a ayudar. Cada vez que ustedes estén en una situación, clamen al Señor y Él los va a ayudar, se los aseguro, porque así lo hace el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús tuvo una confrontación con el mal allí en la cruz, y el Señor derrotó al mal. Aunque Él fue lastimado, herido y murió, Él resucitó de los muertos. Y el mal ahí perdió su fuerza y su poder. Ya está derrotado. La guerra ya está ganada. Cristo ganó la batalla. Ya es, solamente estamos esperando el tiempo en que el Señor decida ya comenzar el reino. Pero ya fue vencido el enemigo. Ya es cuestión de tiempo solamente. La Biblia habla de que Jesucristo es el Señor, y tú tienes que entender eso. Jesucristo es el Señor, el único que manda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se llama Cristo, y es el que tú tienes en tu corazón. Por eso no debemos hacer caso de las circunstancias que nos rodean, sino entender que el que manda es el Señor. A veces puede, le decía, por alguna circunstancia que pase, podemos sentir inquietud, temor, pero ve al Señor y ahí vas a encontrar paz. Pídele al Señor que te abra las puertas, que te supla las necesidades. Tienes derecho como hija, como hijo de Dios, de recibir la ayuda de Dios. Y Él de antemano sabe que vas a pasar por eso y Él te va a ayudar. Así que no te avergüences ante las circunstancias de la vida, ante las luchas de la vida. Dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cristo es poderoso, hermanos.
Y Él me lo ha mostrado a mí a lo largo de mi vida, siempre me ha mostrado su poder y su fuerza. Cuando yo he caminado con Él, he podido superar las cosas, aunque sean difíciles, aunque hayan sido difíciles, porque el Señor está con nosotros, está contigo. No eres una víctima en este asunto, pero tienes que aprender que eres débil y que hay obstáculos y que hay alguien que está tratando de ponernos tropiezos, usando nuestras debilidades. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Él nos ha dado su palabra. Cuando el enemigo atacó a Cristo, porque a veces puede llegar a través de pensamientos que llegan a tu mente. Acuérdate que la mente, no todo lo que llega a la mente viene de Dios. A veces son pensamientos que vienen de esta naturaleza mala. Acuérdate que mientras que en el espíritu hay poder, en la naturaleza humana hay debilidad. Ahí es donde está el temor, ahí es donde está la vergüenza, ahí es donde está la incredulidad, la duda, todo eso está en esta naturaleza. Y parte de nosotros, esta debilidad es la que usa el enemigo. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. La Biblia dice, porque Jehová, su Dios, Él es el que pelea por ustedes. Así que tienes que entender que Dios es un escudo a tu alrededor. Por eso no te salgas de la comunión con Dios, porque ese es el trabajo del enemigo cuando lo ha logrado. Y vamos a ver que es casi imposible que no fallemos. Claro que hay unos fallos que son mortales. Hay fallos que te pueden lastimar mucho, pero de alguna manera vamos a fallar. Esto es indudable. Pero el asunto es que vamos a aprender también en la próxima lección qué vamos a hacer en el momento que entendamos que nos hemos equivocado o que hemos caído en una trampa, porque aún eso está presupuestado. Dios sabe todo, pero tenemos que aprender que la vida especial de un creyente es mantenerse firme en la fe. El Señor está con nosotros. Hay que aprender a contradecir las cosas, las circunstancias, confiando en el Señor. Acuérdate que la tormenta no manda. Cuando estaba el Señor en la barca con sus discípulos y empezó a haber una tormenta en el mar de Galilea, esa tormenta la provocó, bueno, que era común allí, yo me imagino, ¿verdad?, que estaba lista y preparada para una lección allí en ese lago de Genesaret o del mar de Galilea, y la tormenta amenazaba, los discípulos estaban atemorizados y el Señor se levantó y la reprendió. ¿Por qué? Porque ellos no mandan. El Señor sabía que el que manda es Él. Él es el que manda. Así que tienes que aprender a entender que por eso Dios te ha dado la fe. Ten mucho cuidado con lo que tú piensas, con lo que tú digas. No digas, no voy a tener, porque seguramente no vas a tener. Tú di, yo no sé, pero voy a tener, o ya tengo en el nombre de Jesús. Ya tengo dónde vivir, ya tengo dónde estar. ¿Sí? Dios, la fe va a ser, Dios nos ha dado, la fe es un péndulo. Entonces tienes que mantener que siempre esté, es una ventana abierta a todas las cosas que Dios puede hacer. Dios tiene todo poder. Así que ten fe, toma el escudo y di, mayor es el que está con nosotros. Echa fuera de tu vida todo temor, echa fuera de tu vida lo que sientas que está mal, échalo fuera, no lo abraces, porque no manda. No manda una carta, no manda un certificado, no una declaración de un médico, no mandan ellos, manda el Señor. Es así, es la verdad. Dios es el que manda, no manda las circunstancias alrededor de nosotros. El que gobierna es el Señor. Pero por eso el enemigo trata de atemorizarnos. En cierto modo, nosotros somos ovejas, pero no en todos los sentidos, porque el Señor nos ha comparado de otras maneras también. Pero dice la Escritura en 1 de Juan 4:4, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nunca olvides eso, que aunque nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. Y no hay nadie más grande que nuestro Dios. Y tenemos que aprender a entender la grandeza de Dios, la autoridad de Cristo. Dios nos ha dado su sangre, su espíritu y su palabra. Son herramientas poderosísimas para brincar los obstáculos. Así que Dios nos ha prometido levantarnos. Isaías 40:31 dice, desde antes dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero que los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas y levantarán las alas como las águilas.
cuando vemos la historia de David, aprendemos una lección. No importa qué grande esté el gigante frente de nosotros, es mayor el que está con nosotros. Así que hay que ver la grandeza de nuestro Dios, que podamos entender, que nuestra fe crezca y aprendamos a movernos en esta nueva vida. Acuérdense que hay apariencias, el enemigo puede aparentar cosas que no son. Tenemos que tener fe por encima de todo, hablar bien, porque la fe y la incredulidad salen a través de la boca. Así que hay que aprender a hablar bien y decir, todo va a salir bien, en el nombre de Jesús. Y Él va a acomodar las cosas. Él tiene el poder. Cuando Él llegó por primera vez a este mundo, en el Génesis 1:1 dice la Biblia que todo estaba desordenado y vacío. Pero Dios pone orden. Dios tiene el poder de ordenar, de acomodar. Y nadie puede negarse a su voluntad, a su poder. Por eso yo les decía, nosotros mientras caminemos unidos a Cristo, vamos a caminar con fuerza. Así que es importante entender eso. Finalmente, Dios nos ha dado una armadura y lo vamos a descubrir. Él nos ha dado salvación. Estamos vestidos de una justicia de Cristo. Estamos en la verdad. La verdad es poderosa. Siempre vence la verdad al final, si tú quieres, pero siempre sale a la luz. Nos ha dado un escudo de fe, una espada del Espíritu y nos ha puesto una paz en el caminar. Así que te animo mucho para que puedas continuar adelante. Hemos llegado hasta esta tercera lección. Todavía nos quedan varias porque son 13. Así que te animo a que sigas avanzando, sigas edificando esta confianza. Y probablemente estés pasando por algún momento porque siempre que el Señor nos habla, sabe Él las cosas que suceden en nuestras vidas. Así que aprende esto. Si estamos en este camino es porque entendemos que vamos a nos preparamos para vencer. ¿Sí? No venimos a Cristo porque todo va a ser fácil, sino porque sabemos que hay obstáculos, pero mayor es el que está con nosotros y Él ha prometido darnos la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta clase. Yo te pido que seas tú revelando tu poder, ayudándonos, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, sabemos que hay obstáculos en el camino, pero gracias por la victoria que tú nos das en Cristo Jesús. Tú nos has mostrado, Señor, que vamos caminando y progresando, pero tenemos que aprender a ser fieles, porque si le damos lugar al enemigo, vamos a batallar, vamos a tropezar. Así que ayúdanos a distinguir las mentiras, Señor, a no dejarnos manipular, Señor. Fortalécenos en la fe, Señor. Ayúdanos, guíanos, levántanos. Yo te pido por mis hermanas, mis hermanos, Señor, que yo sé que tienen necesidades en sus vidas, pero todo estará bien, Señor, en tu nombre, Padre, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga y los guarde. Hasta la próxima.